Buenas noches. Hace 3 meses que está entre nosotros. Los científicos lo han bautizado como COVID-19, pero nos referimos a él como coronavirus. Las primeras noticias nos llegaban en diciembre desde la ciudad china de Wuhan. Los médicos alertaban de un inusitado número de casos de neumonía de origen desconocido. Aún no le prestábamos mucha atención cuando cerraron la ciudad a cal y canto. A partir de ahí todo se desencadenó muy rápido. El virus ya ha llegado a más de 60 países. Los contagiados se acercan a 100.000 y la cifra de muertes ya supera los 3.000. 2 en España, 1 lo hemos conocido esta misma tarde. Las cosas ya no pasan solo en la lejana China y todo sucede a lo grande. A pesar de todo esto, los científicos nos dicen que este virus no es especialmente virulento y repiten que es menos peligroso que la gripe común. Y ahí es donde vienen las dudas y nos inundan las preguntas. Conscientes de que el conocimiento es el mejor antídoto del miedo, les hemos preparado este programa especial. Bienvenidos. Todas estas medidas a gran escala, ¿por qué se están tomando todas estas medidas a gran escala? ¿Por qué se genera esta alarma? ¿Cuándo acabará? ¿Acabará? Para hablar de todo esto en el estudio nos acompañan 3 de las personas que probablemente más saben del coronavirus en España. Les voy a presentar ya. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Isabel Sola, responsable del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Bienvenida, Hola, gracias por acompañarnos. Y el señor Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenida también a usted. Gracias por acompañarnos. Pero este programa no estaría completo sin los enfermos, los que están en casa y los que están en los hospitales, más de 200 en total. Varios de ellos se han grabado a sí mismos e irán interviniendo a lo largo de la noche. Permítanme que empecemos con uno de ellos. Es Juan Fran Barberá. Le diagnosticaron hace una semana después de un viaje que hizo a Milán. Nos habla desde el Hospital General de Valencia. Llevo una semanita. Si podéis ver, esta es mi habitación, donde me atienden como pueden. Yo entiendo que hay un poco de psicosis, pero yo no he tenido fiebre ningún día. Sí que es cierto que tengo un poco de mocos, pero ni tos, ni ahogo, ni tengo malestar general, ni el cuerpo, nada, prácticamente lo único es la mucosidad. Y nada, el pasado lunes me volvieron a hacer pruebas, volví a dar positivo y aquí estoy ingresado en el Hospital General con un trato de los sanitarios de 10. Eso sí, me gustaría que las autoridades se pusiesen de acuerdo y nos contasen de una vez por todas en qué consiste el coronavirus, porque si realmente es como dicen, un resfriado, entre un resfriado y una gripe, no entiendo por qué unos estamos ingresados y otros están en su casa diagnosticados con positivo. Pues ya ven, Juan Fran les hace la primera pregunta de hoy, que en realidad se hace mucha gente. Empezamos comparando esto con la gripe. No sabemos muy bien si tenemos que seguir comparándola. ¿Lo es? ¿No lo es? Bueno, la gripe tiene algunas cosas, algunos aspectos, algunas características parecidas al coronavirus. Entendemos que no puede ser lo mismo desde el punto de vista que tenemos un patógeno nuevo que no conocíamos antes. Hay aspectos que todavía tenemos que aprender. Sí que es cierto que tiene una letalidad parecida a la que pudiera tener la gripe entre los casos graves de gripe, no entre el total de casos de gripe, pero sigue siendo una enfermedad nueva que nos falta mucho por aprender de ella y sobre todo una enfermedad que se ha difundido muy ampliamente por el mundo muy rápido. Y eso obviamente tiene que hacer que la tratemos con cuidado, que seamos precavidos y que tomemos algunas medidas para evitar que una nueva enfermedad se instale entre nosotros y en lugar de pretender eliminar las que ya tenemos. Señor Trilla, usted estaba sintiendo, es especialista precisamente en gripe común, que iba a decir, ¿nos estamos equivocando en haber hecho esta comparación inicial? Lo que dice Fernando tiene similitudes y tiene diferencias. Algunas de ellas ayudan a explicar el mecanismo de transmisión, que se parece mucho, pero hay otras cosas que son claramente distintas, ¿no? La primera de ellas, yo creo que es muy importante en relación con este programa, la gripe es conocida, viene cada invierno, a veces nos da algún susto, pero más o menos todo el mundo lo tiene interiorizado. La otra también importante,
tenemos una vacuna para la gripe, incluso tenemos tratamientos ya bien instaurados para pacientes graves. Esta nueva enfermedad pues no tiene vacuna todavía, esperemos que en un tiempo quizá la tengamos. Los tratamientos son todavía experimentales y aparece de nuevo con muchas incógnitas como todas las enfermedades nuevas, y en este momento lo que merece es atención, paciencia, tranquilidad y ver un poco cómo está evolucionando para poder aprender y hacerlo lo mejor posible. Por cierto, ¿cómo tenemos que referirnos cuando una persona está infectada por coronavirus o con coronavirus? ¿Cómo tenemos que decirlo? Habitualmente decimos por coronavirus, pero creo que la otra acepción con sería también aceptable. Juan les decía también, ¿y por qué unos se quedan en casa y otros en el hospital? Esto es cuestión de protocolos. Los protocolos que tenemos en España son poco restrictivos en algunos aspectos, pero sí que es cierto que tenemos que tener mucho cuidado en algunos otros. La propuesta que se hace a nivel nacional, después de un consenso y una coordinación con todas las comunidades autónomas, es que el seguimiento de los contactos se puede hacer de forma activa, sin necesidad de cuarentena. Los casos identificados se pueden tratar de diversas maneras. En el hospital, siempre que tengamos casos esporádicos, es una opción prioritaria, porque evita riesgos, pero sí que es cierto que si en algún hospital hay una saturación, por la razón que sea, la opción de tratamiento domiciliario de los casos leves está ya establecida y de hecho tenemos protocolos especificados para eso. Yo entiendo que en Valencia, si están ahora mismo en una situación en la que no hay sobrecarga hospitalaria, es más razonable tenerlos en el hospital, no porque sea importantísimo tenerlos allí. O sea, ¿no depende de la gravedad de la persona? ¿O sí? Obviamente los graves tienen que estar en el hospital. Por supuesto, pero estos casos leves, exacto, como no, depende más de que estemos en una situación de casos esporádicos, que sea un número manejable en un hospital, o que el hospital se pueda sobrecargar y los casos leves puedan perfectamente tratarse. Bueno, como dice, vamos conociendo cosas. Esta es la primera gran crisis sanitaria global de la era digital y probablemente parte de este miedo y desconcierto del que estamos hablando se debe a la cantidad de información que tenemos que se mezcla con los bulos y la información falsa. Así que vamos a separar el grano de la paja y aunque hay realmente más incertidumbre que certezas en estos momentos, como dicen los miembros de la mesa, esto es lo que sabemos ahora de este virus. Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Se inició en el mercado de mariscos de Wuhan, pero se desconoce qué animal lo transmitió y si mutó antes de pasar al humano. Sobre todo por las secreciones de personas infectadas que contaminan las manos u otras superficies y que entran en contacto con la mucosa de la boca, nariz o ojos de otras personas. También por algunos procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio o las heces de la persona contagiada. De 5 a 10 días, aunque pueden ser más, por eso la cuarentena son 14. Apenas les afecta, la mayoría no ha tenido síntomas o han sido leves. Podría debilitarse por la llegada de la primavera, más horas de sol y temperaturas más altas. Esto es algo de lo que estamos pensando. Cuando llegue el calor va a desaparecer, se hará menos fuerte. El tiempo verbal es condicional, es decir, podría, en estos momentos no lo sabemos, hay que esperar y hay datos o algunos datos, sobre todo modelos que no reflejan la realidad, pero que pueden hacer diferentes escenarios que están un poco divididos. Podría ser que sí, podría ser que no. Por lo tanto, la respuesta es ojalá se cumpla esta estacionalidad y esperamos un tiempo a ver qué pasa. En este caso, las hipótesis están basadas en lo que conocemos de otros patógenos similares. Sabemos que otros coronavirus, no este, porque no lo conocemos todavía bien, sabemos que otros coronavirus tienen una estacionalidad. Sabemos que el virus de la gripe, que es de otro tipo, no tiene nada que ver con la familia de los coronavirus, también tiene una estacionalidad. Y aunque es otro tipo, un virus diferente, sí que se transmite de forma parecida. Con la estacionalidad se entiende tanto el cambio de clima, el cambio de la temperatura del invierno a la primavera, como el cambio de hábitos de las personas, el cambio del invierno a la primavera, en la que se abren las ventanas, se airean las estancias, se tienen relaciones, digamos, menos hacinadas en espacios cerrados con mucha sobrecarga, y eso podría favorecer, por lo que conocemos de otros coronavirus. Lo extrapolamos a este, esperamos que pase, pero la verdad es que, como dice Toni, no tenemos ninguna certeza de que vaya a ser así. Sí, es cierto que otros coronavirus sí que se ha caracterizado mejor cuál es su estabilidad y su resistencia a las condiciones de temperatura, de sequedad, y es cierto que al aumentar la temperatura el virus pierde infectividad.
Es decir, que cuando se deposita en alguna superficie como consecuencia de una tos o un estornudo, soportaría menos tiempo manteniendo la infectividad. Con este virus todavía no tenemos la certeza, porque son todo incertidumbres, muy poco conocido. Esperemos que suceda igual que... Sí, yo creo que hay un detalle que es importante para que la gente no piense que esto se acaba tan fácil. Probablemente yo tengo la esperanza de que efectivamente esta estacionalidad se mantenga, pero el que dentro de unos meses pueda no detectarse el virus porque circule poco, no implica que no haya una circulación subyacente que no detectemos y que el otoño que viene pueda volver a resurgir. Esperemos que no. Pero tenemos que tener... Ya? No, al decir esto. No, simplemente estamos poniendo los escenarios posibles y tenemos que ser conscientes de lo que puede o no pasar. Pero sí que es cierto que las segundas temporadas normalmente suelen tener características diferentes a los primeros brotes epidémicos. Esta semana hemos visto un cambio de pauta. Hasta ahora estaban siguiendo los enfermos que tenían un origen claro, habían estado en una zona de riesgo, o aquellas personas que habían estado en contacto con ellos. ¿Qué pasa con los infectados de origen desconocido? Háblennos de ellos. ¿Por qué se les está resistiendo? ¿Qué sucede? Como Fernando lo contesta siempre, esta vez lo contesto yo. Por favor. La situación en España mayoritariamente es todavía la primera, afortunadamente. Pero ya tenemos varios casos de los segundos. Sí. Pero en general, en muchas zonas de España todavía es posible, haciendo un gran esfuerzo, llegar a trazar dónde ha habido el primer contacto y hasta ahora es bastante número los que son contagios de importados. Es cierto que en algunas zonas del país buscar esto, que no siempre es fácil, que se busque y no se encuentre, no garantiza 100% que no se ha podido, porque es complejo llegar hacia atrás y entender exactamente con quién ha contactado quién. Pero lo lógico es que a partir de un determinado momento aparezcan estos casos autóctonos que reflejan lo que ha comentado Fernando. Hay una cierta circulación que no vemos, probablemente muchas veces por la levedad del cuadro, ¿no? Es gente que si están muy enfermos acabarían en el hospital y lo hubiéramos detectado más fácilmente. De momento, pues esta posibilidad yo creo que es real en algunas zonas de España, pero aún así, aún en esta situación, y de acuerdo con todas las pautas que nos dan desde el Ministerio, estamos todavía en una fase en la que hay que hacer todo el trabajo para intentarlo contener. Señora Solà, usted se pasa horas investigando detrás del microscopio. El hecho de que todavía no sepamos si viene de un animal, de qué animal viene, ¿nos está dificultando esta fase de investigación, de conocer más las entrañas del virus? Inicialmente, cuando se inició en China, habría ayudado posiblemente a identificar cuáles eran los animales que lo transmitían. Sucedió así en 2002 con un primo hermano de este virus, SARS, que también infectó a 8.000 personas, y en aquel caso sí que se pudo identificar cuál era el animal que había transmitido el virus a los humanos. Eran las civetas, enseguida se cerraron las granjas y aquello contribuyó en parte a limitar la epidemia. Esta vez no ha sido posible, pero a pesar de eso, los casos en China se han contenido muy eficazmente y en estos momentos el número de casos ha bajado dramáticamente. Especialmente. Seguiremos ahora. Quiero introducir otra cosa. El otro día un psicólogo me decía que uno de los factores que genera ansiedad o más ansiedad en esta crisis son las grandes incógnitas, las cifras tan altas y en constante movimiento que estamos ofreciendo. Ángela Alcover, buenas noches. Tú eres la mujer que ha seguido la enfermedad desde el minuto 1. Por favor, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cuál es el mapa de los casos en estos momentos en España después de las noticias que hemos tenido esta tarde? Pues según los últimos datos que nos han facilitado las comunidades autónomas sobre el coronavirus, desde que se desató la crisis se han diagnosticado en nuestro país 228 casos de coronavirus. En las comunidades en las que más casos hay es la Comunidad de Madrid con 76 casos, seguido de Cataluña con 28, Comunidad Valenciana con 22 y País Vasco con 21. Al Ministerio de Sanidad le preocupan evidentemente todos los casos, pero hay dos focos de especial preocupación. Uno es el foco de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, y otro el del Hospital de Vitoria, en el País Vasco. ¿Y por qué les preocupa especialmente? Porque en estos sitios se desconoce el origen del contagio.
La evolución, analizando estos datos de los que me hablas, ¿la evolución aporta información significativa, Ángela? Sí, podemos fijarnos que el primer caso hay que remontarse al 31 de enero. Es un turista que está en la isla de La Gomera, es alemán y se ha contagiado en su país de un caso positivo. Esperamos al 9 de febrero para el segundo caso. Es un residente en Baleares, en Mallorca, que ha viajado al extranjero y se ha contagiado también del virus. Después aquí hay un periodo como de pausa en el que no se ven contagios hasta que se desata la crisis del norte de Italia. Entonces empezamos a ver aquí personas que han viajado a esa zona, han vuelto y se han contagiado de la enfermedad, dan positivo. El 25 de febrero hay un punto que es de inflexión muy importante y es que el Ministerio de Sanidad acuerda con las comunidades autónomas hacer la prueba del coronavirus a todas aquellas neumonías de origen grave que están hospitalizadas y que pues no se sabe de dónde vienen. Y empiezan a aparecer casos positivos de coronavirus. Y son personas que no habían viajado a zonas de riesgo y que en principio tampoco saben que han tenido contacto con nadie que tenga el virus. Y a partir de ahí, pues ya los casos en aumento hasta llegar a la cifra de la que hablábamos de 228. Hemos visto por otros países que hay diferentes escenarios por los que pasa la enfermedad o se enfrentan las sociedades que están afectadas por ellas. ¿En cuál está España en estos momentos? Pues el Ministerio de Sanidad siempre nos habla de 3 escenarios. Nosotros estaríamos ahora mismo en el escenario número 1, que sería el nivel más bajo, el escenario de contención del virus. Es decir, se supone que no hay una transmisión comunitaria aquí que esté descontrolada, ni tampoco que nos estén llegando muchísimos casos del extranjero, pero es verdad que hay casos. Lo que hay que hacer es detectarlos rápidamente para evitar que el virus se expanda, para contenerlo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues como estábamos hablando, por ejemplo, con esas pruebas de neumonía, a ver si hay coronavirus y que otras medidas, por ejemplo, evitando que a eventos deportivos vengan pues aficionados de zonas de riesgo para evitar que pueda haber pues un contagio. El siguiente escenario ya sería un escenario de mitigación del virus, es decir, ya se da por supuesto que hay una transmisión comunitaria dentro pues en la sociedad y lo que hay que hacer es decir, hay casos pero que haya los menos posibles. Aquí las medidas ya serían un poco más restrictivas, por ejemplo, se podrían cerrar colegios en determinados casos, teletrabajo o incluso cuarentena de algunas zonas, ciudades. Y ya el tercer nivel que sería pues el de generalización del virus, es decir, el virus está circulando ya en la sociedad. Ángela, muchas gracias por estos datos. Te tomo la palabra. Fernando Simón nos dice que estamos en contención. ¿Esto puede cambiar mañana mismo? Esto puede cambiar mañana mismo o puede no cambiar nunca. O puede no cambiar nunca. El problema que tenemos es que hay que hacer un seguimiento constante y sobre todo los servicios de salud pública de las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo impresionante, de verdad que técnicamente es impresionante lo que están haciendo, para hacer una investigación muy detallada de cada caso y poder identificar ese origen. Varios de los casos que originalmente pensábamos que no tenían un nexo con algún caso importado o con algún viaje a zonas de riesgo, hemos conseguido identificar ese posible nexo. Siempre queda alguna duda de fondo, pero lo cierto es que ese número se va reduciendo, aunque cada día van apareciendo algunos que nos vuelven a incrementar la lista de zonas. Seguimos hablando de esto. Hemos dicho que tenemos aquí unos invitados que no están físicamente con nosotros, pero que nos están acompañando toda la noche. Ahora queremos escuchar a Almudena López. Ella tiene 22 años, está en aislamiento en el Clínic de Barcelona. Se quedó en shock cuando fue diagnosticada, pero en ningún momento ha sentido que corra peligro. Estoy aquí hospitalizada en Hospital Clínic. Los médicos vienen todos los días a darme información, me toman las constantes 4 veces al día, las enfermeras cada vez que me traen la comida y me tratan muy bien. Estoy muy contenta. Yo me contagié en Italia con un viaje por trabajo que tenía, porque yo soy soprano y tenía que cantar en Italia, y cuando volví pues tenía un compromiso aquí en Barcelona el domingo 1 de marzo y pues tuve que cancelarlo porque di positivo en coronavirus y bueno, pues hasta desde que di positivo en coronavirus estoy aquí encerrada en este hermoso Hospital Clínic, en el que tengo una ventana muy bonita que podéis ver, que es esa de ahí. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de esta situación que estoy viviendo.
Situaciones como la que describe Almudena han convertido al personal sanitario en un colectivo de alto riesgo. Ellos son los primeros en responder, los primeros en atendernos, nunca pierden la paciencia. Para hablar con nosotros de esto nos acompaña ahora José Ramón Arribas, jefe del Servicio de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de La Paz, Carlos III. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, cuando oyen a enfermos hablar de esta manera de ustedes y la gente reconoce el riesgo que están corriendo, ahora tenemos a más de 100 sanitarios en el País Vasco, precisamente también aislados, ¿cómo se siente? Yo, hombre, principalmente muy orgulloso de los equipos que están preparándose en todos los hospitales de España para atender este tipo de enfermedad, que en muchos aspectos no es muy diferente de lo que vemos en las temporadas de gripe. Es verdad, como se ha dicho en la mesa, que es un virus nuevo y lo llevamos conociendo 3 meses y tenemos que acabar conociéndolo mejor, pero en principio con mucha profesionalidad y con muchas ganas de prepararlo y de hacerlo bien, claro. Usted que está en contacto con ustedes en el hospital, creo que tienen varios enfermos, una decena. Sí, 11 enfermos en este momento. Y con los sanitarios que trabajan con ellos, ¿qué percibe? ¿Qué sensación percibe? ¿Están trabajando todos a una? ¿Hay sensación de vamos a...? Bueno, estamos preparándonos, llevamos 2 semanas trabajando muy intensamente, o incluso un poco más en el hospital para prepararnos. Hay múltiples servicios implicados. Todos los hospitales en España se tienen que preparar de una u otra manera. Estamos en estrategia de contención, pero es muy importante que todo el hospital, hay muchos servicios, el servicio de medicina preventiva, el servicio de prevención de riesgos laborales. Los microbiólogos son importantísimos porque cuantas más pruebas podamos hacer, más fácil es detectar y más fácil es contener para que no entren. Y los servicios de todo el hospital, los neumólogos, los infectólogos, los intensivistas, tenemos un porcentaje pequeño de pacientes. Globalmente se estima solo de todos los pacientes, de 100 pacientes que se infecten, 5% pueden necesitar cuidados críticos y los intensivistas también son muy importantes. Hay que preparar todo el hospital para una enfermedad nueva. Entonces, la preparación, la formación de los profesionales, nuestros servicios de prevención de riesgos laborales están haciendo un esfuerzo enorme para que todos los profesionales estén bien preparados en usar los equipos. La sanidad, esto pasa, estamos hablando todo el rato, según en qué países pasa esto, que no tengan estos medios, a lo mejor no podrían afrontarlo de la misma manera. O, por ejemplo, en Estados Unidos, que dicen que van a tener que pagar incluso las pruebas. La sanidad pública española... Sí, yo quiero decir, la gripe estacional todos los años nos pone un poco contra las cuerdas. En los servicios de urgencias con la gripe estacional ya nos preocupa porque el sistema lo pone en bastante tensión, ¿no? Entonces, tener otra causa parecida a la gripe, aunque sea parecida, aunque como ha quedado claro no es exactamente lo mismo, nos preocupa mucho, porque el sistema está preparado para una gripe, no para 2 gripes. Entonces requiere un esfuerzo de todos muy importante. En estas estrategias también hay algo muy importante que es proteger el hospital. Es muy importante, por eso hemos hecho lo de las neumonías y hemos hecho otras cosas, que no se nos cuelen casos en el hospital que puedan provocar brotes dentro del hospital y que puedan hacer que el personal sanitario tenga que ausentarse para hacer el aislamiento, la cuarentena en su caso. Usted lleva unas cuantas crisis de estas, es experto en ébola, lo vivió en primera, y es de los que defiende que si nos preparamos mejor y actuamos rápido vamos a tener mejor capacidad de reacción también. A la hora de tratar a los pacientes enfermos, ¿van a mantener las mismas pautas de tratamiento? Bueno, como se ha visto aquí, es que hay un espectro de gravedad enorme. Esto va desde un catarro, en la mayoría, insisto, el riesgo individual para las personas es bajo. El 80% de las personas tienen una enfermedad leve. Hemos visto aquí unos que están ingresados por catarro, pero no están ingresados porque ingresemos los catarros, estamos ingresados para contención, porque tenemos camas todavía y no queremos que transmitan el virus a otras personas. Luego hay algunos pacientes que tienen neumonía, pero neumonía leves, y luego hay un porcentaje, como un 20%, que tienen neumonías más graves, y uno un poquito todavía más bajo, 5%, que necesitan cuidados críticos y ventilación mecánica. O sea que tenemos todo el espectro. Por lo tanto, están siendo flexibles y actuando en función de eso. Claro. Señora Arribas, gracias por traernos también la voz del día a día en los hospitales. Gracias por acompañarnos esta noche. Estaba comentando el doctor Arribas lo importante que es esta capacidad de reacción según evoluciona la enfermedad. Y ustedes en el laboratorio, en el despacho, en el hospital, lo ven cada día. ¿Cuál es el reto en el laboratorio en estos momentos, señora Sola, por ejemplo? En estos momentos nosotros tenemos experiencia en trabajar con otros virus de la misma familia, relativamente parecidos, pero no iguales. Y por tanto es conocer mejor cómo es este virus, a qué se debe el que tenga las características de que se transmite eficientemente, de que en un porcentaje relativamente pequeño, pero
tiene la capacidad de matar, tenemos que trabajar en descubrir cuáles son esos elementos que lo hacen peligroso para poder, a partir de ese conocimiento, diseñar vacunas que permitan proteger frente a una infección similar a esta o descubrir terapias antivirales que puedan ayudar a combatirlo. Usted, como investigadora del CSIC y participando en este grupo internacional que están trabajando por una vacuna, ¿nos puede avanzar en qué están en estos momentos? Estamos empezando a reconstruir el virus en el laboratorio utilizando técnicas de biología molecular que utilizamos de forma rutinaria. Y una vez que tengamos el virus reconstruido, lo que hacemos es ir identificando cuáles son esos componentes del virus que lo hacen peligroso y que lo hacen mortal, con la intención de atenuar el virus, es decir, debilitarlo para poder utilizar un candidato a vacuna que esté atenuado, pero que sea capaz de inducir protección y de proteger a la población a la que se administre. ¿Las pautas de factores de riesgo las mantenemos? ¿Van a alterarse a medida que evolucione? Bueno, yo creo que tenemos suficientes casos para entender a nivel global, no nosotros, a nivel global tenemos suficientes casos para entender las características clínicas de la enfermedad. Hay 93.000 casos, había esta mañana a nivel global, y en China han hecho estudios muy importantes de cómo funciona la enfermedad desde el punto de vista de la evolución clínica. Sí que es cierto que siempre puede haber algún caso extraño que nos sorprenda o que nos enseñe algo más del virus, pero no sería clave para entenderlo. ¿Y las recomendaciones de contagio? Por ejemplo, las superficies, que la gente va muy perdida con las superficies. La forma de... ¿Vamos a tener que cambiar cómo nos relacionamos, cómo nos tocamos, cómo nos besamos? Si me permite una anécdota, ya que Almudena, vamos, muy orgullosos todos del trabajo del equipo. Ella es cantante de ópera y en la habitación se entrena. Es decir, que tenemos, digamos, hilo musical directo, aunque está muy aislada y cuesta oírlo, pero vamos, yo creo que es duro estar en estas circunstancias, más si estás fuera de tu casa, es complicado, pero bueno, se intenta llevar de la mejor manera posible y esta es una de las cosas que probablemente también aprenderemos. Me iba a responder lo de las personas de edad y las patologías. Muy sencillo, lavarse las manos. Y la segunda cosa es lavarse las manos. A partir de aquí, limpieza, las superficies, todo lo que decimos. ¿Cómo nos contagiamos fundamentalmente? Pues ya lo han explicado, pero las superficies pueden quedar contaminadas y también lo han dicho muy bien. Es decir, el problema no son las manos intactas, el problema son las manos sucias que entran en contacto con la nariz y los ojos. Por lo tanto, en todas estas fases que han comentado de la epidemia, una de las medidas que siempre es la misma son las medidas de higiene más sencillas. La etiqueta respiratoria, el lavado de manos, la limpieza de superficies y la sensación de que cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tiene que contribuir con estas medidas de limpieza a que esto no se extienda. ¿Y cómo podemos...? Estamos hablando toda la noche de este miedo, que cuando damos estas informaciones es imposible que la gente no lo sienta, porque los números son altos, decimos esto, pero cada día tenemos más casos. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Es difícil, la verdad sea dicha, pero el miedo en sí no es malo. Lo que es malo es caer en una situación de pánico, para entendernos, en la cual en lugar de reaccionar aumentando la precaución y entendiendo bien las cosas, pues pasa a una situación en la cual se hacen cosas que no corresponden, ¿no? Yo creo que una buena información, la información científica, el resto de información, lo siento, pero no vale para nada. De acuerdo que la ciencia no siempre acierta, de acuerdo que tenemos muchas incógnitas, pero precisamente todo nuestro trabajo es ir resolviendo estas incógnitas. Y cuando explicamos, todos los que estamos aquí decimos lo que sabemos y lo que todavía no estamos seguros de saber. Esta buena información yo creo que es muy importante y después apelar al sentido común. Yo no le veo más... Es muy complejo, pero me refiero que a partir de aquí... Señor Simón, me pide la palabra, enseguida vuelvo con usted, pero tenemos ese otro invitado que nos llama desde fuera. Escuchemos ahora a Nil, un joven de 22 años que desde hace 8 días se encuentra aislado en el Clínic de Barcelona. Él también se contagió en Milán. Para mí es súper importante mantener a la gente informada porque me he dado cuenta, escuchando comentarios en redes sociales, que la gente, al haber tanta información, no sabe qué es verdad, qué es mentira, no sabe a quién escuchar y la verdad es que poder contar en primera persona
qué es el coronavirus y poder ayudar a las personas para aclarar sus dudas, pues es muy reconfortante. El contagio más peligroso sigue siendo el del miedo, como hablábamos en la mesa. Por ello, la Organización Mundial de la Salud cuida mucho sus palabras a la hora de anunciar sus decisiones. Saludamos ya desde Ginebra, nos acompaña la doctora María Neira, directora de Salud Pública de la OMS. Buenas noches, señora Neira. Hola, muy buenas noches. Decía que ustedes están cuidando igual que el Ministerio de Sanidad y otros organismos se relacionan diariamente con los medios de comunicación y emiten comunicados de forma constante. Ustedes que también lo hacen, palabras como epidemia, pandemia, esto asusta mucho. A la hora de comunicarse con el público, miden lo que tienen que decir, buscan las palabras exactas, se lo trabajan antes de hablar, de cómo lo dicen. Efectivamente, somos muy conscientes del peso institucional, del peso emocional que puede acarrear ciertas palabras en un contexto y con el peso que tenemos desde la Organización Mundial de la Salud. Y por eso, efectivamente, se intenta transmitir esa información de forma balanceada, a veces de forma también pedagógica, si se puede, para que todo el mundo nos pueda entender, y calculando efectivamente el impacto que esas palabras pueden tener en la imaginación colectiva, digamos, porque somos muy conscientes que palabras como epidemia o pandemia conllevan siempre una serie de miedos aparejados que a veces, por mucho que se pongan encima de la mesa los hechos concretos y los datos, pues es difícil de distanciarlas, digamos, de lo que va a generar y la percepción que van a generar. Somos muy conscientes de ello, sí. Usted, ahora que me menciona la palabra pandemia, todo el mundo les pregunta cada día, ¿van a declarar la pandemia? Bueno, esto no es que uno se levante y diga vamos a declarar pandemia. Tienen unos protocolos, depende de unos países, unas cantidades. ¿Nos puede informar en qué y qué tendría que pasar para que ustedes declararan la pandemia? Explícanos esas graduaciones que tienen a la hora de calificar esta situación. Bueno, primero no sería una declaración formal. La OMS ya hizo su declaración formal a finales de enero, cuando se declaró esa emergencia de salud pública de preocupación internacional, ¿no? Ese es nuestro máximo grado de alerta. A partir de aquí, efectivamente, se puede pasar de epidemia, que es lo que tenemos ahora, si se continúan a notificar casos en más países y que esto afectara a la mayoría de los países, pues efectivamente sería una cuestión semántica. Se pasaría de llamarse epidemia a pandemia, porque afectaría casi el total de todos los países en el mundo. Obviamente también cuidaríamos en el uso de esa palabra el hecho de que puede ser una pandemia, pero con pocos casos o con pocos países, un número muy reducido de casos por país, y que además hubiera una severidad pues, que no justificara, digamos. Pero es una cuestión semántica, como digo, no hay una declaración formal, sino más bien la extensión y a cuántos países afectaría. Está marcado por sus propios protocolos, por otro lado. Tenemos, por ejemplo, el caso de China, que todo el mundo miraba con mucha suspicacia al principio, pero de que después dicen ustedes mismos que lo está haciendo bastante bien y que gracias a esto la cosa se está manteniendo bajo control. Y tenemos el caso de Italia, que ustedes ahí ya no lo han dicho tan abiertamente, pero sí que han insinuado que no lo están haciendo tan bien. ¿Se encuentran con países que, a pesar de las recomendaciones que ustedes les hacen, ellos aplican otro tipo de políticas? Bueno, la OMS lo que hace es una serie de, digamos, un paquete de medidas y unas recomendaciones generalizadas en varias líneas. Unas, cuáles son las recomendaciones de población, o sea, destinadas a la población y para frenar esa extensión, qué tienen que saber los ciudadanos, cómo tienen que contribuir a esa prevención a través de esa higiene de la que hablábamos, qué información, la comunicación, cómo se está en contacto permanente para informar de forma muy transparente. Las segundas medidas, evidentemente, son destinadas a los sistemas sanitarios, a reforzarlos. Y dentro de esas recomendaciones, evidentemente, cada país tiene que hacer su propia evaluación de riesgo y, en función de esa situación y de esa evaluación de riesgo, pues decidir cuáles son las medidas. Nosotros no tenemos
una medida que sea aplicable a todos los países exactamente igual, porque cada país o cada región geográfica tiene sus particularidades, su número de casos, su extensión, y en ese sentido, pues efectivamente hay que adaptar y modificar de forma proporcionada siempre y de forma basada en una evaluación de riesgo y de beneficio. ¿Cuáles son, en función de esas medidas que se toman, qué beneficio se va a obtener y que sea lógicamente proporcionado? Y el tercer paquete de medidas nuestro pues va destinado evidentemente a la investigación y al desarrollo y a coordinar todas esas necesidades de información y que los ensayos clínicos avancen y que haya una armonización en todos esos protocolos también. Doctora María Neira, gracias por acompañarnos esta noche en este programa de reflexión. Fue en China, como saben, donde empezó todo, y a pesar de las dudas que teníamos al principio sobre si China estaba facilitando al mundo toda la información y datos reales, la OMS, como oíamos, afirma que la contundencia de las medidas que se tomaron y siguen aplicando han sido claves. Las cifras de afectados en China han empezado a frenarse, parece. Allí el coronavirus afecta a todos los niveles de la vida cotidiana, como nos explica nuestra corresponsal en Asia, Mavi Doñate. Llegamos a nuestro puesto de trabajo, a la oficina, y quizás sea el primer control de temperatura que tenemos que pasar. Ni hao. Bueno, hace unos días en los ascensores ha aparecido este cartel en el que indica tanto en chino como en inglés que no pueden subir más de 4 personas. Pero es que en el interior del ascensor han delimitado el espacio para que cada una de esas 4 personas se coloque en uno de estos cuadrados. Esto no es una obligación, pero sí una recomendación: desinfectar nuestras ropas cuando venimos de la calle con alcohol rebajado. Las mismas desinfecciones que vemos frecuentemente en las zonas de otras oficinas con plantillas muy reducidas porque se sigue trabajando desde casa. Esta es una de las pocas cafeterías que está abierta. Está vacía porque lo que se aconseja es coger el café y llevárselo fuera. Si nos quedásemos dentro, lo que recomiendan en cada una de ellas, estos cartelitos, es que no nos quitemos la mascarilla a no ser que estemos comiendo o bebiendo. Si tenemos algo de tiempo libre y vamos a centros comerciales, vemos que están totalmente vacíos y los cines, teatros y museos cerrados. Si nos acercamos a hacer la compra en muchos supermercados de Pekín hay un cupo de personas, con lo cual no podemos entrar hasta que no salgan muchos de los que están. Tenemos que guardar una fila, guardar turno, en este caso va rápido. Una amiga me ha invitado a tomar café en su casa. Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar. No tengo la tarjeta que acredita que vivo dentro, así que no me dejan entrar. Mi amiga tendrá que salir fuera. Pues esto es una muestra de lo que nos encontramos todos los días en Pekín desde hace ya más de un mes, en una ciudad que tiene 22 millones de habitantes y que todavía no ha recuperado su tono vital. Medidas obligatorias como llevar mascarilla en unos planes de prevención encaminados sobre todo a limitar el contacto entre personas y que no sabemos de momento hasta cuándo se van a prolongar. Gracias, Mavi, por mostrarnos tu día a día. Qué suplicio. ¿Cómo lo conseguís ahí? No me imagino a los chinos haciendo todo esto. Bueno, buenas noches, Rosa. Qué duda cabe. Muy difícil. Qué duda cabe que está siendo complicado. Estamos hablando, claro, de personas a las que se les dice que se queden en casa, que guarden cuarentena, que no vayan a trabajar, que no vayan a la universidad, al colegio. Esto es una ruptura de la rutina diaria que tiene un impacto psicológico y también sociológico y económico, porque estamos hablando de pérdidas millonarias tanto en las multinacionales como en las empresas pequeñas. Pero bueno, los chinos, por su cultura y también porque están, recordemos, bajo un régimen autoritario, al final o voluntariamente o obligatoriamente cierran filas. De todas formas, sorprendí hace unos días a un representante de la OMS que había estado en Wuhan, que decía que con cada uno de los vecinos que había hablado le sorprendía porque se habían tomado esto como una especie de guerra popular contra el coronavirus. Aquí, de todas formas, el mensaje que se da es no bajar la guardia, a pesar de que parece ser que la epidemia está más controlada, porque estamos hablando, recuerdan, de un coronavirus del que se sabe poco. No se sabe cómo se originó, no se sabe qué medicamentos específicos hay que dar la vacuna, y además todos los días salen informaciones
bajo investigación. Ayer, por ejemplo, un periódico oficial publicaba un estudio de unos científicos chinos que decían que este coronavirus podría haber mutado en una variante mucho más peligrosa y contagiosa para los humanos. También se publicaba que un perro en Hong Kong había dado positivo porque se lo habría transmitido su dueña. Y una noticia positiva que tranquilizaba: parece ser que no hay evidencias de momento que esos pacientes que recibieron el alta clínica y que después han vuelto a dar positivo al coronavirus puedan transmitirlo, puedan ser contagiadores. Pero ya digo, todo bajo una cuarentena, nunca mejor dicho, que obliga a seguir con estos planes de prevención. Rápidamente, Mavi, ¿cómo compaginas la necesidad de informar con la posibilidad, considerando las dificultades que tenéis allí? Bueno, primero, a nivel personal, decir que nunca hemos tenido miedo al contagio. Eso sí, desde el principio hemos sido muy precavidos. Mascarillas, como recomiendan aquí, es obligatoria. También forrar el micro si vamos a lugares complicados. Y desde el punto de vista informativo, ya sabemos que China es un país complicado, pues ahora todavía más. Muchas veces de esa información oficial tenemos que separar lo que es propaganda de los datos. Es muy difícil, por no decir imposible, verificar esos datos, esos balances que van dando de forma diaria, y tampoco lo que corre por las redes sociales o por Internet, que es una forma alternativa de información que duda cabe, pues muchas veces lo veíamos al principio de la crisis cuando hablábamos de hospitales saturados, de desbordamientos, pues todo lo que circulaba nos podía dar pues un termómetro de la situación, pero muchas veces tampoco podíamos contar con ello porque era muy difícil de verificar. Bueno, Mavi, sabemos que son las 5:30 de la mañana para ti. Muchas gracias por hacer este esfuerzo y trasladarnos esta información de última hora también, como siempre. Gracias, buenas noches. Gracias a Mavi. Italia, después de China, el segundo país con un mayor número de muertes por el coronavirus, 79 en total y más de 2.000 contagios. Lorenzo Milá, buenas noches. ¿Cómo estás? Porque tú has estado aislado también. Cuéntanos en qué situaciones estás trabajando tú y nuestro compañero, el cámara Dani. Bueno, pues estamos aquí en la oficina con toda normalidad, pero como hemos estado 5 días en la zona de exposición, especialmente la zona roja, antes de que la acordonaran esos pueblos al sur de Milán, pues los médicos aquí en Roma nos han dicho que tenemos que guardar ciertas precauciones. Aquí en la oficina, cuando hay alguien más que Dani y yo, pues nos ponemos la mascarilla por si acaso somos contagiadores, cosa que ahora no sabemos. Los médicos no han querido hacernos la prueba porque dicen que estamos demasiado cerca de la exposición y que no saldría ningún resultado, que hemos de esperar, ver si hay algún tipo de síntoma. Pero mientras tanto tenemos que llevar la mascarilla en lugares cerrados aquí en la oficina y sobre todo en casa con mis hijos. Lorenzo, hoy el Gobierno ha vuelto a anunciar otras medidas, otro paquete de medidas muy contundentes que empiezan a ser efectivas mañana. ¿Cómo os vais a levantar mañana? ¿Qué va a estar abierto y qué va a estar cerrado? Bueno, el Gobierno llevaba ya varios días barruntando la posibilidad que esta noche ha concretado de cerrar todos los colegios y las universidades del país, extender a todo el país de norte a sur las medidas que estaban ya en vigor en las 3 regiones más afectadas por esta emergencia sanitaria, Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto, de forma que mañana Italia se despierta con una situación verdaderamente extraordinaria, como ha dicho hoy el Premier Conte, medidas extraordinarias para una situación que también lo es, aunque aquí en Italia no son pocos los expertos que dudan de la eficacia de una decisión de tanto impacto como cerrar los colegios, las universidades. Por supuesto estaban cerrados ya otros lugares de aglomeración, como puedan ser teatros, cines. Háblanos de esto, porque tú sabes pues que eso, ¿no? está también siempre sobre la mesa si tal vez se llega a hacer en España o no. ¿Qué se está diciendo? Es interesante saber qué se dice en Italia de esta medida. ¿Por qué dices que hay gente crítica? ¿Qué pasaría, según ellos? Bueno, hay expertos que dicen que no está claro que el cerrar los colegios, donde todavía no hay síntomas de nada, pueda cortar la propagación, que al final es de lo que se trata. El gobierno italiano insiste en que esta es una medida de precaución dirigida a cortar la difusión del virus, que para ellos es la prioridad número 1, ¿no? Cortar la difusión para terminar cuanto antes con esta situación y también para evitar el riesgo de
saturar, de desbordar el sistema sanitario italiano, especialmente la capacidad de cuidados intensivos, donde en este momento pues, hay en torno a 150 o 200 personas. Entonces, Lorenzo, algunos expertos creen que cerrar escuelas y universidades no es tan eficaz para eso. Claro. Lorenzo, te decía que hace unos días te convertiste en trending topic. ¿Cómo logras, estando en el centro de un país literalmente con casos y cada día con noticias, este balance de informar sin generar miedo, sin banalizar? ¿Cómo logras este equilibrio? Pues escuchando a los médicos. Yo realmente este fenómeno de Internet me sorprendió mucho, porque lo único que yo hacía era reproducir lo que oigo que dicen aquí los médicos, que afortunadamente salen mucho en los medios de comunicación y por tanto tenemos opiniones de los que de verdad saben de qué va esto. Yo no tengo ni idea, lo único que hago es escuchar y tratar de transmitir. Y supongo que había mucha gente que estaba necesitada de escuchar un mensaje un poco más de contexto y menos tremendista. Los médicos hace una semana, cuando ocurrió este famoso fenómeno viral que tú referías, pues hace una semana los médicos en Italia estaban haciendo esa analogía con la gripe, tal vez para frenar algunas de las versiones disparatadas que corrían ya en algunos medios de comunicación, aquí en Italia, no sé si en España también, y tratar de explicar a la gente, dar algunas referencias que se pudieran establecer con la gripe común, con todos los matices, que por supuesto son muchísimos, pero que en aquel momento les pareció útil para explicar a las personas de qué tipo de virus estamos hablando, de cuál no. Por ejemplo, el ébola no. Exacto. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Te dejamos aquí porque seguimos. Él lo comentaba, a lo largo de la noche ha salido varias veces la palabra miedo. A lo mejor los medios de comunicación deberíamos haber hecho también las cosas de forma diferente para favorecer a la calma. Para hablar de esto nos acompaña la doctora, la psicóloga Isabel Aranda. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué la emoción en esta crisis está prevaleciendo a la razón? Es una situación difícil, es una situación de amenaza y la respuesta lógica es el miedo, que es lo que sentimos las personas cuando nos sentimos amenazadas. El problema es que pasa de ser una emoción individual a una emoción colectiva, se contagia exponencialmente y eso nos cambia la forma de entender la información. En situaciones como esta, colectivas, en las que realmente cualquier emoción es tan fácil de contagiarse, la del miedo en concreto, ¿por qué fases pasa? Pues hay unas fases, colectivamente hablando. Efectivamente, la primera fase es cuando teníamos la noticia de China y bueno, lo veíamos como muy indiferente, muy lejano, una simple atención. Pero a continuación hay una fase en la cual, cuando ya se acerca a Italia, lo vemos como muy cercano y empezamos a sentir un estrés, bueno, colectivo importante. Hay que tener en cuenta que ese estrés va a afectar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, pero también nuestro comportamiento. Después hay una fase que es un poco en donde estábamos, de choque, ¿no? Cuando surgieron los primeros casos en España, no nos lo podíamos creer, que realmente ya estaba aquí el virus. Para muchas personas eso significa una situación difícil de manejar. Por otras situaciones similares, a ver, no tan similares como esta pandemia, pero sí hemos podido observar cómo respondemos las personas. Estaríamos hablando de que un 15% de las personas aproximadamente van a responder con mucha intensidad a esa noticia de el virus está aquí. Otro 15% lo llevarían bastante bien y ese 70% restante es el que realmente está ansioso de información, el que necesita que se le diga cómo gestionar las cosas, que se le diga que todo está bajo control. La siguiente fase es donde estamos entrando ya con las noticias de los fallecimientos, que es esa situación de emergencia, no la emergencia sanitaria, sino la emergencia que sentimos como colectivo. Ahí el estrés es muy alto, muy sostenido y las personas nos vemos seriamente afectadas en nuestro bienestar psicológico. ¿Y cómo nos podemos abstraer para superarlo? Estamos hablando de todo el problema, naturalmente, que es el más importante, de la salud física, pero también tenemos que tener en cuenta la salud psicológica de las personas. Una cosa es lo que está pasando y para eso necesitamos tener información puntual, continua, positiva sobre cómo están evolucionando las cosas y otra cosa es cómo nos lo tomamos. Hay personas, como decía, que reaccionan con mucha intensidad. Los medios de comunicación algo tenemos que hacer mejor. Rápidamente, un consejo para nosotros. Relativizar la información.
dar los datos relativamente, es decir, no hay efectivamente unas cifras, pero no se convierten en titulares, y si somos capaces de relativizarlos, hacemos mucho favor al bienestar psicológico de las personas. Pero gracias por acompañarnos, doctora Aranda. Pero si algo nos puede ayudar a conseguir lo que la doctora Aranda nos dice, es escuchar a esas personas que les ha tocado enfrentarse de verdad con el miedo, y ellos mismos se asombran de su reacción. Al principio me sentí muy asustado porque no sabía qué iba a pasar, pero poco a poco el médico me fue explicando todo y me fui quedando más tranquilo. No tenía miedo de que me fuera a pasar nada tampoco heavy, porque yo no he tenido muchos síntomas peligrosos ni estoy encamada, sino que, bueno, encamada estoy porque me obligan, pero de resto estoy bien. Un beso muy grande y espero que esto les tranquilice, que sé que hay mucha gente asustada con el tema. Un beso. No somos bichos raros, simplemente tenemos el coronavirus, y sí que me gustaría también decir que hay muchísima gente que estoy convencido que tiene el coronavirus y no lo sabe y no pasa absolutamente nada. No deja de ser esto en mi caso, entiendo que hay que tener precaución, sobre todo con las personas más débiles por la propagación del virus, pero tampoco nos alarmemos porque yo estoy bien, no he tenido fiebre ningún día. Y bueno, pues 7º día aquí y gracias por abrir esta ventana. Ya estamos llegando al final del programa. No me imagino una mejor despedida que estas palabras de optimismo y entereza. Marchamos. Un mensaje rápido para la audiencia, por favor. Yo creo que la doctora Aranda lo ha dicho perfectamente. Hay que relativizar los datos, hay que entender lo que significan. Tenemos 93.000 casos en el mundo entero, de los cuales prácticamente el 90% han sido en China, y dentro de China en una sola provincia. Relativizar. Confiar en que la contención es posible porque hay datos objetivos que demuestran que está siendo así. No hacer caso a rumores y hacer caso a la ciencia. Pues me parece un buen resumen a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Este era un programa muy arriesgado. El miedo vende, pero nosotros hemos apostado por la reflexión y compartir con ustedes el conocimiento de estas personas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, a ustedes por compartir su conocimiento con nosotros. Buenas noches. Adiós.